Yo admiro mucho a los japoneses, son una potencia con una fuerte ética laboral, entre muchísimos otros aspectos sumamente positivos, lo que se traduce en productos de tan alta calidad que todos los tenemos como referentes. Por ejemplo, Toyota con sus vehículos prácticamente indestructibles, Canon con sus cámaras tan confiables que son las utilizadas por todos aquellos que necesitan de un resultado fotográfico profesional, lo que incluye gobiernos y empresas privadas, Sharp con aquellas televisiones de tubo que duraban toda la vida, o Panasonic con cientos de productos que hacen más cómoda nuestra existencia y que casi nunca nos damos cuenta que estamos utilizando su tecnología, entre muchas, pero muchísimas más. Pero cuando algo sale mal, el error usualmente provoca un tremendo estruendo. Por ejemplo, Honda con ciertas transmisiones automáticas allá por el 2001, o Toyota también con ciertas transmisiones automáticas allá por el 2016-2017. Pero haciendo a un lado el mercado automotriz y entrando de lleno a lo que nos compete, la tecnología japonesa con fines laborales y de entretenimiento también ha sufrido de resbalones. Sony con sus primeras versiones del PlayStation 3 y la famosa luz amarilla, Epson con sus impresoras a las que se les tapan los inyectores y necesitas una nueva impresora, o Toshiba, sí, la compañía de computadoras más confiable del planeta, que como marca dejó de existir hasta hace algunos años, porque el título de las computadoras más confiables del mundo lo perdió cuando terminaba el año 2009 y comenzaba el 2010. Pero de eso ya he hablado en La caída de Toshiba, otro video que estará fijado en los comentarios. Existen equipos horribles que Toshiba desarrolló durante su peor momento, pero ¿recuerdan estos modelos? Los modelos satélite con su serie L, la serie A, los modelos ProTech, es decir, la gama empresarial de Toshiba, con la serie M, R y A. Estoy seguro de que muchos sí, por lo que entonces sabrán que eran portátiles que duraban para toda la vida, eran grandes, cómodas, muy sólidas, no se calentaban para nada, más si era una con procesador y chip gráfico de Intel, incluso podría atreverme a afirmar que gracias a su diseño electrónico permitía que fuera un poco más rápida que su competencia utilizando los mismos componentes. Por ejemplo, una Toshiba A105 se sentía mucho más rápida con Windows XP que una HP DB2000 con Windows XP, cuando ambas cuentan con un Core 2 solo y 1 GB de memoria RAM DDR2. Pero fue este mismo diseño electrónico tan refinado lo que hizo que una generación entera de estas leyendas tuviera en su interior una falla fatal que le daría un tremendo dolor de bolas a todos los clientes de Toshiba, traicionándolos y así perdiendo millones de clientes porque la confianza es algo muy fácil de perder. NEC, como Panasonic, es una de esas empresas que la mayoría no conoce, pero que utilizan su tecnología a diario, porque cuando una compañía como Apple desarrolla un nuevo iPhone o una nueva MacBook, necesitan de otras compañías para hacer realidad el proyecto. Por ejemplo, hay pequeños componentes en una tarjeta lógica de un iPhone, como un capacitor, una resistencia o un microcontrolador, que no fue desarrollado por Apple, sino por Hynix, Samsung, Siemens, entre decenas de otras empresas. Y Toshiba, al ser una compañía japonesa, es lógico que se apoye con otras nacionales, por algo tan simple como el hecho de que es más barato, además de que el pueblo nipón está bastante orgulloso de su imperio empresarial, y como no, por lo que cuando el proyecto de la fabricación de estos equipos comenzó a desarrollarse, los ingenieros rápidamente pensaron en NEC, llamada en aquellos tiempos NEC Token, para que les brindara una solución a un problema bastante simple. Pues resulta que para que un equipo funcione bien, la corriente eléctrica que lo alimenta debe ser continua, obviamente, pero aunque no me lo crean, existen muchas maneras de perturbar tal corriente eléctrica en un circuito. Esto sucede cuando, por ejemplo, existen otros electrodomésticos cercanos a nuestra computadora, como un horno de microondas. Otro factor podría ser la proveeduría de corriente en nuestra localidad, que no es de primera, esto lo vemos mucho en Latinoamérica. Y si existen estas caídas de corriente en nuestra tarjeta madre sin nada que lo respalde, adivinen qué, nuestra computadora se va a comportar de maneras extrañas o incluso podría entrar en coma, es decir, que la tarjeta madre entrará en un fatal corto. Por lo que es necesario utilizar un capacitor de desacoplo, que básicamente se trata de un respaldo de corriente que entra en acción cuando hay un fallo en la continuidad de la que llega desde la fuente de poder, como el cargador o la batería. Entonces, esta es teoría mía, algún pez gordo de Toshiba, muy seguramente como en aquella leyenda entre Sega con Hitachi y la Sega Saturn en su momento, en un partido de golf, en un bar, en una cena con otro pez gordo de NEC, dijeron:
como amigos y compatriotas que somos, vamos a hacer un business. ¿Qué tal si tú, NEC, me vendes miles de capacitores OE907 para mi próxima generación de portátiles Toshiba? Nosotros ya estudiamos el componente y estamos seguros de que será una solución perfecta para nuestro circuito. Sí, cómo no. La cosa es que Toshiba no hizo su tarea a cabal perfección como nos tenían acostumbrados. Por lo que aquí la culpa no fue de los ingenieros de NEC Tokin, la compañía que desarrolló estos capacitores tan especiales, sino de los ingenieros de Toshiba que instalaron un componente sumamente importante que no iba a aguantar malos tratos. Porque sí, sabemos que aquella generación de Intel fue casi que perfecta, tanto que sus temperaturas eran bastante bajas en condiciones normales. El problema es que para la mayoría de los usuarios, estas condiciones normales duraban unos cuantos meses, mientras el interior del equipo se llenaba de polvo, tierra, papel, cabello humano y o animal, y cualquier otra porquería que pueda obstruir el sistema de enfriamiento. Recuerden que cuando estos modelos salieron a la venta, los smartphones no hacían todo lo que hacen hoy. En 2007, 2008, 2009, todos aún chateábamos por Windows Live Messenger, escuchábamos Linkin Park, Gorillaz o Fall Out Boy en el reproductor de Windows Media, entrábamos a Metroflog y veíamos YouTube en Firefox, sin mencionar todos los trabajos en Word que teníamos que hacer y uno que otro juego emulado que nos gustaba correr. Lo que significa que usábamos las portátiles por más horas al día que en estos tiempos, lo que a su vez significa que si un capacitor le tenía ansiedad al calor, este iba a fallar más pronto que tarde. Toshiba, maldita sea. Y adivinen qué, el capacitor OE907 de NEC le tenía mucha ansiedad al calor. Pero eso no es lo peor, imaginen dónde se les ocurrió a los de Toshiba poner tal capacitor. Así es, justo debajo del componente que más se calienta, el procesador. Y a ver, es que tiene sentido. Para conservar un diseño electrónico con tantas ventajas para el rendimiento del equipo, no había mejor lugar. Pero estos señores pasaron por alto que ese producto de NEC no aguantaría mucho, menos en ese lugar. O quizá cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Cuando el día del juicio final llegaba, muchas cosas raras comenzaban a suceder. Una de ellas es que el equipo dejaba de mandar video a la pantalla, y el problema con esto es que cuando una Toshiba satélite de la serie A, como la A305 o la A300, llegaba a un taller con este problema, tenía procesador Intel y un chip gráfico Nvidia, ¿ustedes a quién creen que le iban a echar la culpa? Claro, al chip gráfico, y como no, si era de estos chips defectuosísimos de la época, pero muchas veces él no era el problema aún, y los técnicos procedían a darle calor o directamente a hacerle revaling, simplemente por maldita costumbre, perdiendo así tiempo, recursos, esfuerzo y dinero. Sin mencionar que a veces dañaban el chip gráfico por hacer un terrible trabajo calentándolo, y cuando la portátil llegaba con un técnico que sí le sabe, pues ahora le iba a salir mucho más caro al cliente poder regresar a la vida su portátil. Otro comportamiento extraño relacionado a lo anterior es que en pantalla aparecía basura de video, por lo que también se culpaba de buenas a primeras al chip gráfico. A veces el equipo encendía solo con el cargador o solo con la batería, y cuando conectábamos uno u otro mientras la portátil ya estaba encendida, esta o se apagaba o la pantalla se ponía toda en blanco. En fin, un despropósito brutal. Y adivinen quién también le puso estos capacitores a su consola. Así es, Sony con su PlayStation 3. A ver, no en todas las revisiones, pero sí en las primeras 8, por lo que sí, muchos sufrieron o van a sufrir por aquellos ingenieros que dijeron, venga sí, usemos este componente súper sensible al calor junto a los procesadores más calientes que tenemos sobre la placa. Tiene sentido. Máxime cuando también existe el factor confusión para un técnico no experimentado entre el procesador gráfico y los NEC Tokens, el día que le aparece la luz amarilla de la muerte a la consola. Por eso se recomienda hacer reparaciones con alguien que sí le sepa, pero esa es tela que da para otro video completo. En este caso, lo que sucede con ambas unidades, una A205 y la otra L300, es que encienden y no mandan video. Y aunque hice un diagnóstico de rutina probando con otra memoria RAM y tal, la verdad es que ¿para qué le hacemos a la mamá de Ramiro? Vamos de una vez a reemplazar esos capacitores arruinados. Comencemos con la A205, que al abrirla me encuentro con una especie de cartita de los Avengers, de esas que salían en las papitas de bolsita. El copyright es del 2015, así que asumo que el equipo duró funcionando hasta ese año. Es una afirmación escueta, lo sé, pero no tengo otro dato que diga lo contrario.
Aunque si el equipo se fabricó en 2007-2008, que haya durado tanto funcionando bajo estas condiciones, es otra prueba de que aunque Toshiba nos venda un equipo defectuoso, tampoco nos va a dejar tirado después de algunos meses, ¿verdad, HP? Ahora, este capacitor especial, según el esquemático de esta tarjeta madre, está diseñado para trabajar con una energía eléctrica de hasta 2.5 volts y tiene una capacidad de hasta 900 microfaradios, así que, ¿con qué podríamos reemplazarlo? En teoría, incluso podríamos utilizar uno o varios capacitores electrolíticos, pero la verdad es que, por diseño, no creo que ya instalados nos permitan ensamblar correctamente el equipo. Así que lo mejor sería utilizar capacitores SMD de tantalio. ¿Que cuántos necesitamos? Bien, si son 900 microfaradios los necesarios, necesitaremos por lo menos 3 de ellos con una capacidad de por lo menos 300 microfaradios cada uno, pero lo recomendable es utilizar 4 de por lo menos 330 microfaradios cada uno, esto para garantizar la longevidad legendaria de un equipo Toshiba. ¿Que dónde conseguirlos? Simple, en la mayoría de las tarjetas madre de otras laptops inferiores en cuanto a calidad, por ejemplo en la de esta Acer. ¿Que cómo identificarlos? Bueno, llevan esta forma. Y para saber cuál es su capacidad, solo basta leer el número de 3 cifras que lleva impreso. Por ejemplo, este es de 330 microfaradios, aunque sobre la tarjeta de una laptop podemos conseguir de 220, de 440, entre muchos otros valores. Pero lo mejor es que usualmente estos componentes serán de la marca Panasonic, los mejores del mercado. Retirarlos es sencillo, simplemente tendremos que derretir la soldadura fría usando un poco de flux y nuestro cautín para después, con cuidado, utilizar una pistola de calor para que ambos polos se derritan y poder extraer el capacitor con unas pinzas. La forma de saber cuál es el polo positivo y cuál es el negativo es examinar el componente hasta darnos cuenta de qué lado tiene una línea gruesa dibujada, más o menos oscura que el resto del material. Ese lado es el polo positivo y, como es natural, el lado contrario es el polo negativo. En algunos modelos de otras marcas, usualmente de menor calidad, viene dibujado un símbolo de positivo directamente para facilitar aún más esta tarea. Y no se preocupen, normalmente todos estos capacitores soportan 2.5 volts de energía eléctrica, pero si lo quieren comprobar, simplemente descarguen el plano esquemático de la tarjeta donadora, usualmente es un PDF, busquen el número de componentes sobre la placa, por ejemplo en la Acer este es el C10, busquen ese número en el PDF y verán el valor exacto en pantalla. Para quitar el maldito neck tocking de la placa, no pierdan su tiempo utilizando pistola de calor o el cautín, será muy complicado derretir la soldadura, así que sin miedo destruyan el capacitor, no se preocupen, no romperán las pistas, ya que son demasiado anchas y los contactos del capacitor bastante duros como para que suceda. Lamento el desenfoque, pero las GoPro parecen no estar diseñadas para este trabajo. Donde sí van a necesitar la pistola de calor y el cautín va a ser en las pistas exteriores, donde quedará una placa metálica que servía como base para el capacitor, y la única forma de retirarla es derritiendo toda la soldadura con ambas herramientas hasta que tal lámina se pegue al cautín y así poder retirarla para soldar los capacitores de tantalio sin ningún problema. Recuerden que es una por cada pista externa, así que en total son 2. No olviden utilizar abundante flux para facilitar el trabajo y, como no, limpiar con alcohol isopropílico después de terminar cada proceso. Lo siguiente es, utilizando malla para soldar, quitar toda la soldadura de las pistas, esto para que se nos facilite instalar los nuevos capacitores. Una vez limpios, necesitamos comenzar a rascar la placa justo entre las dos pistas de en medio para lograr crear otra pista casi que igual a las mencionadas. No se preocupen, este lugar solo es tierra, así que no dañaremos nada, siempre y cuando solo nos deshagamos del recubrimiento verde de la placa. Tampoco rasquen muy profundo, solo debemos dejar al descubierto un pequeño y limpio carril de cobre. ¿Y esto para qué?, se preguntarán. Bueno, resulta que los capacitores de tantalio a instalar son algo largos, así que para poder instalarlos horizontalmente hay que crear esta pista de tierra. Y lo sé, bien se pueden instalar en diagonal, pero como bien saben, yo tengo un TOC muy, pero que muy fuerte, y en diagonal me parece que queda feo, no tiene nada de original y es menos cómodo de soldar. Al final, este fue el resultado. Simplemente habrá entonces que encender la computadora y ver en pantalla el éxito después de tanto contexto.
Lo mismo sucedió con la L300, al quitar el touchpad me encontré con el mismo maldito componente. Lo retiré completamente incluyendo las placas, pero la diferencia es que aquí utilicé unos capacitores que compré por internet, ya que en las electrónicas de mi localidad no los manejan, dicen que no son componentes comerciales. En fin, me aseguré de que sus especificaciones fueran las correctas, pero cuando los instalé no funcionaron, y lo sé porque el equipo ahora encendía pero no se mantenía encendido, y si lo hacía no mandaba video a la pantalla, porque yo qué sé, de cuando en cuando es normal que todo un lote de componentes nuevos salga defectuoso de fábrica, y conociendo mi suerte no lo dudaría ni por un momento. Tan defectuosos salieron que incluso chillan cuando la corriente pasa a través de ellos. Así que usé la placa dañada de la HP que Mateo me regaló en el anterior video para conseguir más capacitores de estos. Cabe destacar que siempre que se topen con estos modelos, sepan que son marca Panasonic y son los mejores que uno puede conseguir, creo que ya lo he mencionado. Así que simplemente los extraje y los soldé a la placa de la L300. Al hacer la prueba, es decir, encenderla, me di cuenta de que la intervención había sido todo un éxito, pero faltaba brillo en la pantalla. Como ya lo he explicado, cuando esto sucede en pantallas LCD iluminadas por lámparas de cátodo frío, solo hay de dos en caso de no haber iluminación, o se terminó la vida útil de las lámparas o de la balastra que las alimenta. Afortunadamente, cualquier técnico que se respete tiene o tuvo 1000 pantallas de 15.4 pulgadas de LCD funcionando perfectamente, así que al conectar otra y darme cuenta de que tampoco había brillo, solo quedaba el reemplazar la balastra. Así lo hice y el problema quedó solucionado. De cuando en cuando me pregunto, ¿en qué estaban pensando los ingenieros de Toshiba y también los de Sony, ingenieros extraordinariamente responsables y perfeccionistas, cuando metieron la pata de esta forma tan monumental? Creo que nunca lo sabremos. Pero de cualquier forma, da gusto haber reparado dos computadoras de la época de oro de Toshiba y de toda la historia de las portátiles, diría yo, para conservarlas en mi colección. Jamás olvidaré el legado de una marca que dejó de ser, y haber presenciado en vivo cómo ese legado se resquebrajaba en pedazos, dejándonos solo con los gloriosos recuerdos de un pasado que ya no existe. Les agradezco enormemente a Alan Vitale, Alberto Quesada, Argentavis Impia, Call Off, Cubiplasma HD, Dark Trasher, El Rincón de la Oscuridad, Elías Abeldaño, Federico Andrés Noto, FP Sensor, José Luis Leal García, Lucas Fleitas, Luisi, Matías René Ignacio Montoya Fernández, Neofacu, Roberto Gabriel, Teotiste de Luque, Tiaguito Gapper y a Jonathan Sánchez. Ellos son miembros del canal y gracias a ese extra cada mes ayudan a que este contenido siga siendo de calidad. Como recompensa son mencionados cada vez y de manera personal por mí al final de cada nuevo video. Si te quieres unir, eres bienvenido para hacerlo. Les mando un gran abrazo. Gracias a todos por ver este contenido, comentar su opinión, darle like, suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto. Hasta luego.